La acta de la sesión octava especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión novena especial se pone a disposición de los señores y señoras diputados. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? Un solo documento en la cuenta que es una comunicación de la señora Janet Rojas en representación del Comité Ejecutivo de la Federación de Supervisores del Cobre, FESUC, solicitando concurrir a la comisión para exponer sus puntos de vista en relación con el mandato conferido a esta comisión investigadora. ¿Eso es todo? Eso es todo. Sí. Sí, se ofrece la palabra respecto de la cuenta y especialmente respecto de esta solicitud de invitación. Diputado Cort Garriga. Muchas gracias, presidente. Por la invitación, el diputado Castro lo preguntó en la sesión anterior. Hasta el día 21 de octubre tenemos plazo para recibir invitados y recibir opiniones. Y en ese sentido no están aún concretadas, pero yo tengo el requerimiento vía correo electrónico de 2 otras instituciones que quieren también venir. Entonces me gustaría que sumarnos a una vez lo que nos plantea el señor presidente del directorio de Codelco, poder fijar para las sesiones siguientes, pero o sea, dejar tomado el acuerdo y usted lo define después con la Secretaría, qué días puedan venir y además dejar un plazo para que los que podamos recibir propuestas de invitados se lo hagamos llegar a través suyo la Secretaría. Sobre la propuesta del diputado Cort, van quedando entonces 2 sesiones. Sí. La del 11 y la del 18, secretario, le ofrezco la palabra. Sí, efectivamente, en la sesión anterior se hizo ver que quedan 2 sesiones, aparte de esta, el del 11 y el 18, porque el mandato termina el 21. Ahora, reglamentariamente, a partir del 21 se extiende el plazo, digamos, reglamentario por 15 días más. Para conclusiones. Solamente para conclusiones, ya no puede haber más audiencia. De manera que... Sí. Había un acuerdo de destinar las 2 últimas sesiones, digamos, solo para conclusiones, pero... Se puede modificar si tenemos solicitud de invitados. Diputado Castro. Sí, yo lo que sugiero es que además de la que ya usted leyó, el secretario leyó, se incorporen las del diputado Cor, si es que podrían caber todas en una sesión o si no, desagregarlas en las 2. En la del 11 y el 18. Claro, Sí. las ¿Les dos parece? que siguen, ¿Tomamos pues, ese acuerdo? Y si hay alguna otra solicitud de invitación, la incorporamos en la medida que sea posible. Antes del próximo martes, que es el lunes de feriado. ¿Les parece? Gracias. La otra alternativa, presidente, es pedir una prórroga del plazo de la comisión. No, Yo tengo la impresión de que no va a ser necesario, pero lo tenemos en carpeta por si acordamos que es necesario. La presente sesión, nada más sobre la cuenta. Se ofrece la palabra a varios. ¿Quejas, sugerencias, observaciones? No hay. No aquí, diga. La presente sesión tiene por objeto recibir al presidente del directorio de Codelco, don Óscar Landerreche, quien se referirá al mandato conferido por la sala de esta corporación. Lo hacemos entrar. Señor secretario, por favor. Bueno, agradecemos la presencia de nuestros invitados. Contarles que tenemos fijada la sesión hasta las 10:30, que es el inicio de la sesión. 10:15 Sí, aprox, cuando empiecen a sonar los timbres de inicio de la sesión. Y transmitir que la presente sesión, tal como relatábamos en la ausencia de ustedes, tiene por objeto recibir al presidente del directorio de Codelco, don Óscar Landerreche, quien se referirá al mandato conferido por la sala de esta corporación. Acompañando al señor Landerreche se encuentra, según esta hoja que acompañan aquí en la presentación, doña Susana Ríoseco, directora jurídica, y los señores Nicolai Bakovic, consejero jurídico, don José Robles, vicepresidente de Productividad y Costos, don Hernán Sepúlveda, gerente corporativo Secretaría General, don Juan José Tobá, gerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos. Si se me olvida alguien que no esté en esta lista, también reciba nuestra bienvenida y esperamos tener una sesión productiva el día de hoy. Don Óscar, tiene usted la palabra. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Estimado presidente, muchas gracias por el tiempo para exponer. Señor presidente, a través suyo quisiera agradecer la oportunidad de venir a exponer a esta última sesión de la comisión investigadora. Voy a hacer una declaración con los distintos puntos que dejaré copia junto con las diapositivas, y hay un conjunto de anexos adicionalmente a los que se refieren que también trajimos para efectos de registro, así que eso también va a quedar. Me acompañan para estos efectos el vicepresidente de Productividad de Costos, señor José Robles, que es el encargado de hacer seguimiento a varias de las cosas que hemos estado haciendo y que voy a contar. Él trae una presentación que no vamos a alcanzar por el tiempo, obviamente, pero que va a estar disponible para ustedes, que hace el seguimiento de las distintas medidas que se han tomado en el último tiempo a raíz de las conversaciones con Contraloría.
El consejero jurídico de Codelco, señor Nikolai Bakovic, que de alcanzar podría hacer una exposición al final sobre algunos detalles específicos más de carácter jurídico. El secretario general, señor Hernán Sepúlveda, que además es la persona que estuvo a cargo de la relación con los auditores de Contraloría que estuvieron en Codelco. La abogada de Consejería Jurídica, señora Susana Rioseco, que también ha estado presente en este tema. Y el gerente de Comunicación y Asuntos Públicos, señor Juan José Toa, que me estaba apoyando con la presentación y la preparación de los antecedentes. Nuestra presentación constará de las siguientes 3 partes. En primer lugar, quiero aprovechar esta instancia para hacerme cargo de algunas de las afirmaciones que, de acuerdo a los antecedentes que hemos tenido a través de la prensa y de lo que hemos podido ver en las láminas que el señor Contralor presentó ante esta comisión, para dar a conocer nuestro punto de vista sobre algunas críticas, observaciones e imputaciones que a nuestro juicio resultan graves y requieren de nuestra parte una respuesta, para que esta comisión cuente con los antecedentes necesarios para desempeñar su función adecuadamente. En segundo lugar, dedicaré algunos minutos a proponer un camino para perfeccionar los sistemas de control de Codelco con un espíritu que me imagino ha motivado a esta comisión y a la Contraloría, esto es proteger la eficiencia, la eficacia y la probidad de esta empresa. Y por último, le pediré al consejero jurídico que exponga en el tiempo que le quede, si es que queda, cuál es algún elemento jurídico más específico y especializado del diferendo que mantenemos con Contraloría, explicando el régimen de control aplicable a Codelco, las observaciones hechas por el ente fiscalizador, las regulaciones de negocios con partes relacionadas, las consecuencias del criterio sostenido por la Contraloría, acciones jurídicas emprendidas por Codelco y la síntesis del diferendo. Señor presidente, como anuncié inicialmente, quisiera hacerme cargo de distintas afirmaciones que se han hecho en los últimos meses. Hay que tener en cuenta que cuando se realizan afirmaciones que afectan la honorabilidad y probidad de Codelco, no solo se está dañando a las personas que trabajan en la empresa, que ya me parece grave, sino que también nuestras relaciones comerciales con distintos actores de mercado, como bonistas, socios, proveedores y clientes. Es por esto que considero extremadamente importante aclarar estos puntos como antecedentes para esta comisión y por el bien de la empresa, de sus dueños, que son todos los chilenos, y de quienes trabajamos en ella. El señor Contralor ha repetido en distintas oportunidades que Codelco no ha querido ni quiere ser fiscalizada por la Contraloría, dichos que han tenido eco en algunos señores parlamentarios. El primer punto que deseo plantear categóricamente es que jamás en las declaraciones de nuestro directorio y de los ejecutivos de la compañía, en nuestras respuestas a Contraloría ni en nuestra demanda ante tribunales hemos cuestionado las facultades fiscalizadoras de la Contraloría sobre Codelco, ni hemos rebatido el valor que dicha función tiene para nuestra empresa. Si alguien pone en duda esto, le pido que me presente alguna declaración hecha ante esta comisión en la prensa o en alguno de nuestros comunicados de prensa o en nuestra respuesta a Contraloría que pongan en duda nuestro total apego y respeto a las facultades del ente Contralor de fiscalizar nuestra empresa. En este sentido, quiero mostrarle algunas frases que hemos dicho sobre esta materia y que claramente contrastan con el juicio que se ha hecho al respecto debido a las declaraciones que ha hecho la Contraloría. En la lámina pueden ver cómo formalmente en comunicados de prensa de la propia Contraloría se ha señalado nuestra negativa a ser fiscalizados por dicha entidad, siendo que, como pueden ver en la lámina a la derecha, se pueden observar que en nuestra demanda, en entrevistas dadas por nuestro Ejecutivo y en las cartas formales del directorio, se ha planteado enfáticamente que Codelco no cuestiona las facultades fiscalizadoras de la Contraloría. Y para evitar dudas, voy a reiterarlo formalmente a nombre del directorio. Codelco respeta y valora las atribuciones de la Contraloría de fiscalizar nuestros gastos y contratos. En segundo lugar, he escuchado en esta sala y en los medios de comunicación a distintos parlamentarios que han planteado que desde la Contraloría se habría señalado que para ingresar a Codelco esta entidad recurrió al apoyo de la Fuerza Pública de Carabineros. Al respecto quiero señalar que esto no es efectivo. Jamás la Contraloría entró a Codelco con ese apoyo. De ser cierto que personeros de Contraloría habrían señalado esto, solicitamos para el correcto funcionamiento de esta comisión que sean expuestos o que se adjunten los antecedentes que existen al respecto. Por ejemplo, los nombres de los carabineros, la orden de ingreso, entre otros. Y si fuera esto, me parecería suficientemente grave nuestro comportamiento, nos parecería oportuno que esta comisión oficie al director general de Carabineros haciéndole la consulta formal acerca de dicho procedimiento. En todo caso, nosotros desmentimos categóricamente dichas afirmaciones. Y don Hernán Sepúlveda, que fue el encargado de la relación con los auditores, así lo puede atestiguar. Por el contrario, los funcionarios de Contraloría contaron durante 7 meses con una oficina en nuestra casa matriz, con equipo computacional, con credenciales para ingresar a las distintas dependencias, con facilidades logísticas y medios de movilización para visitar operaciones, con acceso a los sistemas informáticos y a los antecedentes que solicitaron, además de la colaboración de distintos profesionales de nuestra compañía. Producto de esto, dichos funcionarios fiscalizadores, al momento de finalizar su trabajo, agradecieron este apoyo y las facilidades que tuvieron. En consecuencia, el segundo mensaje que quiero destacar es que la Contraloría jamás entró con fuerza pública y que contó con todo el soporte de nuestra empresa para realizar su labor. En tercer lugar,
se ha dado a entender que los antecedentes presentados a esta comisión relativos al informe 900 de la Contraloría fueron hallazgos de la revisión hecha por fiscalizadores de esa entidad. Al respecto, quiero señalar que prácticamente la totalidad de la información que contiene el informe 900 proviene de antecedentes que le fueron solicitados a la empresa por los fiscalizadores y que le fueron entregados por nuestros profesionales transparentemente. Hay una excepción, que es un cruce que hizo Contraloría con datos de impuestos internos a los cuales no tiene acceso nadie, y que da lugar a una de las observaciones. Con la excepción de esa y quizá alguna otra de las observaciones, la totalidad son datos básicamente entregados por nosotros, solicitados de tal manera. Por ejemplo, la lista y los antecedentes de los contratos con personas relacionadas que aparecen en el informe 900 no surgen de un hallazgo de Contraloría. Estos están ordenados en un repositorio ad hoc de Codelco y el listado es informado públicamente en los estados financieros de la compañía, el cual está disponible para todas las instancias de control y la ciudadanía completa. Aquí no existe un hallazgo de contratos con personas relacionadas. Contraloría solicitó dichos contratos, que estén clasificados de esa manera, y Codelco entregó esos contratos como tales. Lo que ustedes pueden apreciar en esta lámina es que dentro de los 13 ítems informativos solicitados por la Contraloría, 2 de ellos se refieren a personas relacionadas. También pueden ver que luego la propia Contraloría reconoce en el mismo informe 900 que estos datos le fueron proporcionados por Codelco. Además, la información que entregamos es pública, ya que es difundida trimestral y anualmente a través de los estados financieros que se publican en la página web de la SBS y en codelco.com. Sitios de los cuales podría haber sido obtenida directamente por cualquier ente fiscalizador o cualquier ciudadano. Es decir, esta información en algunos casos era pública 2 años antes que la Contraloría la solicitara. En dichos documentos se detallan en el capítulo titulado Negocios con entidades con personas relacionadas, los contratos, los montos y la relación que existen, más detalles específicos, tal como exige la Ley de Sociedades Anónimas. Adjunto para esta comisión, copia de todos los capítulos de contratos con personas relacionadas informados públicamente en nuestros estados financieros correspondientes a los años que abordó el informe 900 de la Contraloría. Esto es, de 2013 a 2015. Adicionalmente tengo que corregir una cifra que ha circulado que es errónea. Antes de terminar, quiero aclarar esta cifra. Se ha dicho que la lista de contratos con personas relacionadas que aparecen en el informe 900 representa el 1% de dichos contratos, o sea que esos contratos serían el 1% de todos los contratos con partes relacionadas. Eso no es efectivo. Codelco entregó la totalidad de los contratos para ese periodo, de los años 2013 al 2015, tal como solicitó Contraloría. Lo que sí es cierto es que los contratos auditados por Contraloría, los que auditó Contraloría en el informe, corresponden al 0,7% que uno podría redondear a 1% de los contratos de todos los negocios, ¿ya? Realizados en ese periodo. Y de hecho, si usted por curiosidad le levanté el número, el monto total de los negocios con personas relacionadas en ese periodo, ahora es menos, en ese periodo corresponde a 1,9% del total de las transacciones. Ese es el número, ese es el tamaño que tienen los negocios con partes relacionadas relativa a Codelco. Cuarto, en la última sesión a la que asistimos a esta comisión se me consultó si acaso yo no había tenido la disponibilidad para reunirme con el señor Contralor para buscar una solución a esta controversia. Este es el punto central que quiero hacer para que veamos un modo de solucionar esto. Dentro de los marcos de la ley. No solo he tenido la disponibilidad, sino que me reuní 2 veces con el señor Contralor. Primero, a principios de 2016, justo después de que Contraloría anunciara el 29 de febrero que le comunicó a la presidenta su decisión de iniciar una auditoría a Codelco. En dicha reunión le manifesté nuestra mejor disponibilidad para colaborar con la auditoría anunciada, le señalé que el directorio agradecía su apoyo fiscalizador y le expliqué que esperábamos que fuera un gran aliado para el proceso de transformación en que esta compañía hacia la búsqueda de mejores prácticas de probidad y transparencia, sobre lo cual hemos rendido cuentas ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Tras la evacuación de su preinforme 900, en noviembre del 2016, Codelco envió a Contraloría un escrito en el que damos respuesta a las observaciones formuladas, como siempre ocurre en estos procesos. Luego de eso, en una reunión con el Contralor, realizada el 29 de diciembre del 2016, le manifesté nuestra disposición a colaborar en los esfuerzos emprendidos por la Contraloría y le informé de los avances realizados por la empresa en materia de probidad y transparencia, además de hacerle ver la preocupación del directorio con respecto a algunos aspectos del preinforme, planteamientos que no tuvieron acogida. Con posterioridad a dicha reunión y antes de la emisión del informe 900, Codelco adoptó un conjunto de medidas tendientes a corregir desviaciones e insuficiencias que logramos detectar gracias al preinforme de auditoría. Y a nuestro juicio se hacen cargo de la mayor parte de las observaciones planteadas. Estas medidas de control y gestión fueron aprobadas en una sesión especial del directorio de Codelco en enero del 2017 e informadas a Contraloría a través de una respuesta complementaria a las observaciones con fecha 19 de enero del 2017, asumiendo entre otros los siguientes compromisos, los que ya están siendo implementados a cargo
don Pepe Robles, que está allá en la punta, voy a poner 4 de los muchos, son como 20 y tantos. Reforzamos los programas de inducción y capacitación de los administradores de contratos observados porque detectamos que a pesar de que estaban las reglas, los que administraban esas reglas a veces no seguían los procedimientos correctamente, ¿ya? Y no era ir por un tema de capacitación. A partir de marzo del 2017 implementamos un programa de auditoría permanente para la revisión aleatoria de los pagos misceláneos. Los pagos misceláneos, para información de los parlamentarios, son una categoría contable que se usa para pagos que son extraordinarios, que se necesitan, están sujetos a los mismos controles, pero efectivamente como generan un cierto grado de preocupación pública debido a que como son por emergencia, generan grados de discrecionalidad a los gerentes, se hace una revisión aleatoria a pagos misceláneos. Se informará mensualmente al comité ejecutivo constituido por todos los vicepresidentes corporativos de los pagos efectuados bajo esta modalidad. Modificamos el instructivo sobre pagos misceláneos, además, exigiendo un mínimo de 3 cotizaciones para cada operación con pago misceláneo que sea por un monto superior a $3.000. El total de los pagos misceláneos no debe exceder en ningún caso el 0,5% de los gastos totales de la corporación. Establecimos eso como regla. El presidente ejecutivo propuso además, él, Nelson Pizarro, al directorio establecer un estándar más exigente que el definido en la normativa que regula los negocios con partes relacionadas, contenida en la Ley de Sociedades Anónimas. De esta forma, se seguirá declarando el parentesco o el conflicto de interés hasta el 2º grado, ¿ya? Que es lo que dice la Ley de Sociedad Anónima, pero la obligación de abstenerse de participar en decisiones se extendería hasta el 3er grado de parentesco, que corresponde a algunas de las interpretaciones de leyes que hace la Contraloría General de la República, ¿ya? Esto supera la regulación de la Superintendencia de Valores. El debate, por si acaso, tenía que ver con que como nosotros formalmente estamos sujetos a la Ley de Sociedades Anónimas, exigirle a nuestros trabajadores algo que no está exigido por ley es un problema desde el punto de vista laboral. Pero entonces lo que estamos haciendo es que la exigencia de hacer la declaración es de acuerdo a la ley que nos rige, pero la práctica para efectos de un contrato, para una decisión de contrato, es lo que el espíritu al menos de lo que exige la Contraloría y se hace en el sector público. Esa fue la manera que me pareció bastante inteligente de tratar de aunar las dos cosas por parte de Nelson Pizarro. Eso también se aprobó en el directorio en esa sesión especial de enero del 2017. Además, con fecha 26 de junio de este año, le solicité al señor Contralor por escrito a través de un correo electrónico una tercera reunión y le adjunté una propuesta de perfeccionamiento del control de contratos sensibles que suscribe Codelco, atendiendo las preocupaciones de fondo expresadas por la Contraloría. De nuevo en el espíritu de lo que hizo Nelson Pizarro, conciliándolas al estatuto legal aplicable a la empresa sin que ninguna de las partes pasara a llevar lo que es su posición jurídica. Esa era la idea. La propuesta la adjunto a ustedes en los anexos a esta presentación. Desde nuestro punto de vista, esta propuesta resolvía aspectos esenciales de nuestro diferendo. Esta sugerencia, en resumen, proponía que ciertas formas de contratación necesarias para Codelco y que demandan velocidad, flexibilidad, pero confidencialidad, debido a las contrapartes más que nada, estén sujetas a un control adicional. Este tipo de transacciones son todas las que generan preocupación pública. Nos referíamos especialmente a los contratos con empresas en que trabajan o que son propiedad de partes relacionadas. Esto es familiares de trabajadores y funcionarios de Codelco. O ex trabajadores y funcionarios de Codelco también. B. Los planes de retiro especial que se implementan como parte de las políticas para reducir costos laborales e incrementar la productividad de la empresa. C. Las negociaciones colectivas que la empresa conduce con sus trabajadores bajo las normas del Código del Trabajo. D. Las asignaciones directas que la empresa realiza por emergencia, por proveedor único, por ahorro de tiempo en procesos críticos o por eficiencia presupuestaria. E. Las extensiones de contrato que la empresa realiza en situaciones especiales a proveedores por emergencia, ahorro de tiempo en procesos críticos o por eficiencia presupuestaria. F. Las licitaciones cerradas, que, como he explicado varias veces, son aquellas en las que participan empresas que están en los listados de proveedores precalificados con el objeto de ahorrar tiempo en procesos críticos. G. Los procesos abiertos de precalificación de empresas para que sean elegibles para esas licitaciones cerradas. H. Y los gastos misceláneos que mencioné antes, que se usan en diferentes unidades de empresa para enfrentar contingencias inesperadas de gestión. Respecto de ellos, de todos estos tipos de contratos, lo que se hacía era sugerir que adicionalmente a los mecanismos de reporte que están contemplados en las normativas que gobiernan las facultades supervisoras de Cochilco y la Superintendencia de Valores y Seguros, estableciéramos adicionalmente dentro de nuestros reglamentos un sistema de reporte y depósito electrónico de detalle de contratos, registro de procedimientos y fundamentación de decisiones relacionadas con estas 8 categorías de gasto de carácter trimestral, directo desde Codelco a Cochilco, simultáneo a la elaboración de los estados financieros oficiales, obviamente que tiene que ser transacciones que ya están aprobadas, sino
con carácter confidencial que cumpliera con las siguientes características. A, que se registraran estos contratos en la medida en que fueran aprobadas por el directorio y activados para su ejecución, obviamente para evitar registrar cosas que se están negociando y que no son oficiales. Y B, que se registrara un formato tipo en que Codelco justificara adecuadamente las razones asociadas a cada uno de estos gastos y su forma contractual, para aumentar la disciplina de este tipo de decisiones dentro de Codelco. Quiero decirles a ustedes que lo que es esto es en el fondo eliminar una barrera que tendría Cochilco para acceder a la información, en que tiene que pedir la información para efectos de una auditoría. En este caso es simplemente la información va a estar disponible en ese depositorio para auditorías o para investigaciones que haga Cochilco, pero resguardado con un sistema de resguardo de información parecido al que usa el Servicio de Impuestos Internos para los datos tributarios, ¿no? para que estén adecuadamente resguardada la información. Este sistema permitiría a la Contraloría, a través de Cochilco, hacer una revisión oportuna de la legalidad de dichos contratos de acuerdo a metodologías de revisión aleatorias o selectivas habituales que ella estableciera. Y esto, además, Nelson Pizarro siempre destacó, cuando discutimos esta propuesta, que él considera una ayuda a esto porque le permite aumentar la disciplina sobre este tipo de decisiones dentro de Codelco, así que le parecía una cosa bastante benévola. También fue aprobada por el directorio. A su vez, esta solución le permitiría a nuestra empresa negociar, operar y gestionar bajo certeza de legalidad de nuestras decisiones contractuales y laborales, habiendo registrado apropiadamente los procesos y sus resultados en este sistema, pero resguardando la necesidad que tienen proveedores de proteger la confidencialidad de sus estrategias comerciales y propuestas técnicas. Lamentablemente, el señor Contralor no aceptó llevar adelante dicha reunión y en un correo enviado el 12 de julio consideró que no era posible desde el punto de vista de la Contraloría acoger esta propuesta. Este rechazo lo argumentó diciendo que en nuestra proposición no se hacía referencia al artículo 4º, inciso 6º y siguientes de la Ley de Compras Públicas. Por lo tanto, los argumentos esgrimidos por el señor Contralor dejan de manifiesto que las discrepancias no radican en aspectos específicos del actuar de Codelco o de las mejoras adoptadas, sino que en un diferendo respecto a la interpretación del marco jurídico aplicable. Codelco ha tenido la disponibilidad y ha tomado la iniciativa para resolver este diferendo. Primero, desde el punto de vista administrativo, a través de distintas reuniones y propuestas a Contraloría. En segundo término, desde el punto de vista legislativo, como ustedes saben, también ha tomado la iniciativa para que esto se resuelva. Es más, quiero recordarle a los señores parlamentarios, a través suyo, señor presidente, que nuestra proposición de ajuste legislativo en este ámbito me costó una aclaración del entonces ministro de Hacienda, que señaló que yo no tenía atribuciones para legislar. Tenía dudas. Pero ustedes han sido testigos de nuestro esfuerzo y lamentablemente tuvimos que recurrir al único camino que nos quedó, que fue utilizar la vía judicial, que era nuestra última opción. Es importante recordar que bajo la ley de Codelco y la ley de sociedades anónimas, los directores de Codelco somos responsables fiduciariamente, esto es con nuestro patrimonio, de resguardar el valor y los intereses de la empresa. Por ende, no podemos, legalmente, no podemos bajo la ley, acomodar una interpretación o reinterpretación de ley si juzgamos que esta es errónea y reduce el valor de la compañía. No podemos hacerlo, legalmente. En conclusión, Codelco ha tenido la disposición, ha hecho los esfuerzos y ha flexibilizado sus posiciones para resolver esta controversia. Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible por las razones que he señalado. En quinto lugar, en esta comisión se ha dicho que los hechos investigados no corresponden a esta administración, sino a la que nos antecedió, lo cual, si bien es efectivo, nos parece que al menos amerita una reflexión. La ley de gobierno corporativo, que todos reconocemos como un avance, busca desacoplar la administración de los ciclos políticos, aunque yo también he hecho ver que considero que eso requiere algunos perfeccionamientos adicionales, procurando una mejora continua administración tras administración. Por eso, este directorio y este presidente del directorio no considera oportuno endosar las responsabilidades en administraciones anteriores. Los importantes avances que hoy tenemos son también producto de quienes nos antecedieron. Sinceramente espero que quienes tengan en el futuro la responsabilidad de ocupar estos cargos superen a la vez el aporte que hemos hecho. Así es como yo entiendo que avanzan las instituciones y los países, valorando lo que se ha hecho en el pasado y construyendo sobre ello. En este aspecto me quiero detener en 2 minutos para que revisemos los positivos resultados que ha tenido la Ley de Gobierno Corporativo que esta Cámara hizo posible. En primer término, ustedes han visto esta presentación, esta diapositiva la he presentado un par de veces. En primer término, dicha ley permitió que la administración de Codelco implementara políticas y normativas de clase mundial en cuanto a los controles internos, al combate a la corrupción, a los conflictos de interés, la relación con la política y la transparencia, entre otros. Hay una multiplicidad, lo he expuesto varias veces, así que no voy a reiterar. Todos aspectos que han sido reconocidos por múltiples instancias nacionales e internacionales. Algunos ejemplos. Codelco avanzó desde el lugar 23 al número 1
con el 100% de cumplimiento de la ley de transparencia. Esa instrucción fue dada desde el directorio. Algo similar sucede con el índice de transparencia corporativa en el que estamos en el primer lugar. Además, por primera vez en la historia de Chile, una empresa pública chilena ocupa el primer lugar en el índice de gobernanza de recursos naturales, que es un ranking internacional hecho en Londres, una institución independiente. Ninguno de estos logros sería posible si no hubiese sido por la ley de gobierno corporativo que todos los sectores apoyamos. En segundo lugar, vemos cómo progresivamente hemos elevado la proporción de licitaciones públicas en la corporación, que hoy en día están en su nivel récord. Nunca ha habido un nivel tan alto de licitaciones públicas. De hecho, es la primera vez que hay una mayoría de licitaciones públicas que licitaciones cerradas con empresas precalificadas. Es la primera vez y ese proceso lleva varios años. Y cómo hemos reducido drásticamente el número de asignaciones directas, pasando del 9,4% en 2013 a 1,5% de junio del 2017. Quiero decirles de que, en general, la percepción que yo tengo es que la razón por la cual se privilegiaban las asignaciones directas era simplemente por evitar trabajo. Y entonces, al final, uno se estaba traicionando a sí mismo, porque con esas asignaciones directas, los gerentes lo que hacían era, para reducir el tiempo, para ser más eficientes con el tiempo, al final estaban creando oportunidades o para que se les cuestione sus decisiones, o también para que algunas personas traten de aprovecharse de esa situación. Entonces había una política en que se es mucho más exigente desde la presidencia ejecutiva en términos de qué se puede y no se puede hacer por asignación directa, y la idea es que las asignaciones directas sean efectivamente para imprevistos, donde ya los tiempos, cuando hay una emergencia ambiental, cuando hay un problema que hay que pagar una cosa en la municipalidad, etcétera, ese tipo de situaciones, efectivamente sea para eso. Por último, la compañía ha demostrado su capacidad de mejora continua, elevando su competitividad. En este cuadro podemos ver cómo Codelco en 2013 tenía un costo directo 15 centavos por sobre el promedio de la industria, es decir, éramos un 10% menos competitivos que el sector privado. Hoy producimos cobre a un costo 15 centavos más abajo que el promedio de la industria. Es decir, somos 11% más competitivos. Este aumento de la competitividad explica, en parte, también hay un efecto de precio, pero esto también lo explica, los $1.000 millones que la compañía entregó en excedentes dentro de los 6 primeros meses del año y las positivas expectativas que anunciaba el Ministerio de Hacienda para 2017 y 2018 con respecto al aporte que dará Codelco al erario público. Sin lugar a dudas, hoy somos una empresa más proba, más transparente, mejor administrada y que entrega más beneficios al país. Estos importantes logros han sido el fruto de un trabajo persistente de personas de distintos sectores políticos que han impulsado mejoras legislativas, de gestión y de las prácticas que aplicamos en la empresa. Nada de esto sería posible sin la Ley de Gobierno Corporativo aprobada por este Congreso. Sexto punto, y a mi juicio el más importante que deseo aclarar. El señor Contralor dio a entender en esta comisión que en Codelco existirían hechos de corrupción y nepotismo. Estos son delitos tipificados en el marco legal chileno. Sin embargo, el informe 900 en ningún momento emplea alguno de estos conceptos, ni directa ni indirectamente. Dicho informe no plantea la existencia de delitos de este tipo, sino de una incorrecta aplicación, a juicio de Contraloría, del marco normativo que se usa para los contratos con personas relacionadas, señalando que se debiera aplicar la Ley de Compras Públicas, posición con la que discrepa el directorio de Codelco, que se rige bajo las normas de la Ley de Sociedades Anónimas. Quiero ser muy claro, el debate jurídico con Contraloría, al menos en los textos que han salido de Contraloría y en nuestras respuestas, no contiene ninguna acusación de corrupción y nepotismo. Lo que contiene es un debate sobre los sistemas para controlar la corrupción y el nepotismo, donde la hipótesis de Codelco y de su directorio es que aplican las normas para controlar y evitar, que están en la Ley de Sociedades Anónimas y en la Ley de Gobierno Corporativo, y la hipótesis de Contraloría es que aplican la Ley de Compras Públicas. Esa es la naturaleza del debate. Cabe destacar que una vez que nos llegó el preinforme 900, el directorio además, tomó la medida preventiva de volver a auditar todas las materias que ahí se mencionan, y que el resultado de esta le confirmó al gobierno corporativo que, si bien siempre hay espacios de mejora, como lo muestran las medidas que tomaron, no existían hechos constitutivos de delito como los que se han señalado, pero que sí existía una clara diferencia respecto al marco normativo que se le aplica a la compañía. Es por eso que nos han parecido de la mayor gravedad estos dichos, que han generado un daño en la empresa. Sin ir más lejos, estoy viajando esta noche a Nueva York para reunirme con importantes actores del mundo financiero, dueños de bonos de Codelco, para transmitirles tranquilidad y respeto y señalarles que el marco regulatorio que rige la compañía es el de las sociedades anónimas y que por ende sus inversiones son seguras. En estos días he recibido múltiples consultas de ellos y no ha parecido prudente ir y explicarles en detalle la situación. Quiero recordar que Codelco debe $14.000 millones, que nosotros detuvimos ese aumento, como ustedes recordarán,
y que los propietarios de los papeles de esta deuda están leyendo y escuchando las acusaciones que se hacen en contra de esta empresa y que éstas se traducen en condiciones comerciales que nos podrían llegar a perjudicar como compañía, fisco y país. Categóricamente señalo que en el informe 900, que es la materia sobre la cual esencialmente se funda esta comisión investigadora, no hay antecedentes que permitan afirmar que en Codelco hay corrupción y nepotismo. Como he dicho múltiples veces, ningún gobierno corporativo ni ninguna entidad fiscalizadora puede garantizar que no van a haber hechos de malas prácticas de cualquier tipo, de este y de otro tipo, dentro de las instituciones públicas o de las empresas. Eso no lo puede haber porque siempre hay personas que tratan de pasar a llevar las normas y la ética. Lo que podemos hacer es establecer normas, procedimientos e institucionalidad que hagan menos probable que eso ocurra y que cuando descubramos que eso ocurre, lo sancionemos en forma enérgica y ejemplificadora. Si alguien tiene antecedentes, les pido que los entregue a tribunales. Y si no existen, entonces les solicito humildemente ser muy cuidadosos, porque se está dañando la empresa de todos los chilenos y chilenas de forma injusta, afectando el trabajo que se ha hecho en términos de materia de probidad y transparencia y que ha sido reconocido por todos los actores nacionales e internacionales en esta materia. Quiero manifestarles, en todo caso, que no obstante lo injusto y destructivo que han resultado los cuestionamientos a la compañía, estoy convencido de que esta comisión investigadora, que en ella existe una oportunidad de mejora de la institucionalidad y de los mecanismos de control, probidad y transparencia. Quiero reiterar que los avances que ha tenido esta empresa son producto del trabajo de este Congreso, que hace pocos años atrás tuvo la visión de aprovechar la crisis anterior y crear en 2009 una nueva ley de gobierno corporativo que trajo las mejores prácticas a nivel mundial en control, transparencia y probidad. Dicha normativa generó una institucionalidad moderna, más independiente y profesional, la cual distribuyó adecuadamente los roles y responsabilidades de la conducción superior, asimilándola a los controles de una sociedad anónima abierta. Esta ley ha permitido que Codelco avance en ser una empresa más eficiente. Sin embargo, la tesis de la Contraloría consiste en que el artículo 4 de Ley de Compras Públicas, que está vigente desde el año 2006, comillas, prohíbe celebrar contratos con partes relacionadas a los órganos de la administración del Estado y a empresas y corporaciones del Estado, cierre comillas. La lógica de Contraloría es que Codelco es una empresa del Estado y por ende se aplica dicha ley. El diferendo radica en que la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco del año 1975 y refrendada en su reforma del año 2009, dice en su artículo 25 que, comillas, las normas legales dictadas o que se dicten para las empresas del sector público solo serán aplicables a Codelco en caso de que se haga referencia expresa a ella en la norma legal respectiva. Cierre comillas. Como no se hace mención expresa a Codelco en la Ley de Compras Públicas, esta no aplicaría a la compañía. Esa es la naturaleza del diferendo. Sin embargo, la Ley de Gobierno Corporativo del 2009 sí establece un sistema de control y reporte para transacciones con partes relacionadas. Su artículo primero dice, comillas, Codelco se rige por las normas de la presente ley y en lo no previsto y que no se oponga a ella, por la Ley de Sociedades Anónimas y la legislación común. Cierre comillas. Esto supone que lo que aplica a Codelco para efectos de contratos con partes relacionadas es la Ley de Sociedades Anónimas bajo la supervisión y vigilancia de Cochilco y la Superintendencia de Valores y Seguros y en forma excepcional de la Contraloría General de la República, tal como está establecido en la ley. Eso es lo que hacemos. Además, la Contraloría en 2 resoluciones anteriores así lo reconoce explícitamente, resoluciones de los años 2012 y 2015. Quiero enfatizar que esta interpretación ha sido refrendada por Contraloría en todas sus actuaciones anteriores, en particular en dictámenes de los años 2012 y 2015, que también adjuntamos a los antecedentes. Por ende, la interpretación en este litigio es particular a la actual administración de la Contraloría General de la República. Adicionalmente, hay una curiosa contradicción entre el artículo 4 de la Ley de Compras Públicas mencionado más arriba y el artículo 1 de esa ley en el que dice, comillas, para efectos de esta ley, las empresas públicas creadas por ley se excluyen de su aplicación. El artículo 4 dice que aplica, el artículo 1 dice que no se aplica. Codelco fue creada por ley. La tesis de la Contraloría es que solo aplica el artículo 4 y no el 1. O sea, no hay solamente una contradicción con la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco, sino dentro de la Ley de Compras Públicas además hay un problema. Porque el artículo 4 fue parte de la reforma de la Ley de Compras Públicas que fue el año 6, puede ser, claro. El otro artículo es anterior. La tesis de la Contraloría es que solo aplica el 4 y no el 1 porque habría un principio constitucional que ellos interpretan, así lo resuelven. Como bien sabe esta comisión, la posición de este presidente del directorio de Codelco es que este incordio legislativo o de interpretaciones normativas es mejor resuelto en forma legislativa. Eso es lo que pienso yo. Al no ser ello posible, como les he descrito en extenso,
Se ha intentado una solución administrativa. Primero legislativa, no se pudo. Administrativa, no se pudo. ¿Qué es una solución administrativa? Una solución administrativa es un acuerdo institucional entre las partes que permita acomodar al máximo posible el espíritu y los objetos de los marcos normativos sin que las partes pasen a llevar sus respectivas normas que lo rigen. Tampoco fue posible, como les he descrito. Pedir que esta contradicción sea resuelta por tribunales es, dada la responsabilidad fiduciaria de los directores, la única opción que queda en Codelco. Reitero, no es posible, es más, sería ilegal que el directorio, para acomodar una interpretación de leyes que estima equivocada y que reduce el valor de la empresa, no hiciera estas acciones judiciales. Por eso me atrevo a entrar en el tercer ítem de temas, para hacer una nueva propuesta de mejora, a riesgo de que el nuevo ministro de Hacienda pueda volver a decirme que está fuera de mis competencias. Él me conoce hace tiempo y sabe que soy porfiado. Los avances que ha impulsado Codelco no han ido acompañados por una modernización y fortalecimiento del órgano del Estado responsable de velar por el adecuado control de esta compañía. Esto es la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. La valiosa labor que ha desempeñado esta última entidad desde su creación en 1976 requiere, tal como sus mismas autoridades lo han solicitado varias veces y durante varios gobiernos, una revisión y potenciamiento para ajustarse a la nueva realidad de la empresa y a los desafíos que se le presentan en la actualidad y en el futuro. Estamos alineados con Cochilco. Es innegable que con los recursos con los que dispone, materiales y jurídicos, se ha visto superada debido al grado de crecimiento y complejización de la actividad de Codelco, así como por el crecimiento de su nivel de inversiones. Recuerden ustedes que hay un salto discreto del nivel de inversión que duplica el tamaño de las inversiones en Codelco comenzando el año 2009, cuando empiezan los proyectos estructurales. Sin embargo, Cochilco más o menos tiene el mismo tamaño. En cifras reales, en los últimos 10 años, Codelco elevó sus cifras de inversión desde $1.600 millones en 2007 a $3.800 millones en 2017. En tanto, en el mismo periodo, el presupuesto de Cochilco varió de $5,3 millones a $7,5 millones. No hay una proporcionalidad entre lo que se le pide auditar a Cochilco y el tamaño que tiene. Adicionalmente, a Cochilco se le piden otras funciones dentro del Ministerio de Minería que no son solamente auditar a Codelco. Esto es por esto que me atrevo a señalar que sería de gran valor para Codelco y por ende para el país una iniciativa legislativa que busque modernizar y fortalecer el rol fiscalizador de Cochilco con respecto a Codelco y a través suyo de la Contraloría. Para eso propongo 5 ejes a fortalecer. A. Reforzar la independencia y el carácter técnico de su Consejo Superior de Cochilco. B. Definir el ámbito de fiscalización que le compete poniendo un particular énfasis en el control del cumplimiento de la normativa que cautela el principio de probidad. C. Dotar a este organismo de herramientas de fiscalización moderna y de un presupuesto ajustado a los requerimientos existentes, que sea proporcional a lo que tiene que auditar. D. Entregarle facultades de sancionar a la empresa si es que constata incumplimientos normativos y en particular aquellos referidos a probidad. Esto requiere asimilar las facultades de Cochilco a los de una superintendencia, ¿ya? Pero también eso tiene requerimientos respecto de las personas a cargo de Cochilco, tenían que estar sujetos a los mismos requerimientos que una superintendencia. Y establecer un sistema de información y cuenta periódica por parte de Cochilco a la Cámara de Diputados, directa, de lo que está haciendo y lo que está ejecutando. Esa es la naturaleza de nuestra propuesta. Quiero además informarles que el directorio ha aprobado ya la propuesta de repósito de documentación de contratos sensibles que hizo en la propuesta Contraloría, que no generó mayor reacción, iniciativa que está en proceso de implementación y que se encontrará materializada este año. Esto también va a reforzar el trabajo de Cochilco. Por tanto, un Cochilco reformado y fortalecido de esta manera, adicionalmente con la medida que toma Codelco y que le facilita el acceso a información, va a ser una entidad mucho más importante en este ámbito. Además, quiero señalarles que el directorio de la empresa valora cualquier iniciativa como esta que estoy sugiriendo y las anteriores que hemos hecho, las que he abordado en privado con algunos de los parlamentarios aquí presentes y con el gobierno, y que apuntan a tener más y mejor fiscalización para la empresa, un control con reglas claras y con los recursos necesarios y el grado de especialización que necesita una compañía tan compleja como Codelco. Espero que este impasse, profundamente desafortunado para los intereses de Codelco y del país, según nuestro punto de vista, surja una propuesta que haga de esta una mejor empresa al servicio de Chile, más productiva, más eficiente, más rentable y que entregue las garantías de probidad que todos los chilenos y chilenas exigen. Los invito humildemente a que valoremos y cuidemos lo que hemos avanzado entre todos y que pongamos lo mejor de nuestras capacidades para alcanzar los objetivos mencionados. Ahora sí, con el poco tiempo que queda, para que haya algunos puntos adicionales, dejo con ustedes al consejero jurídico de Codelco, señor Nicolás Baco. Y sí que hay tiempo, señor presidente. Antes de eso, señor Landreche, le ofrezco la palabra a los señores parlamentarios. Son las 10:11
Vamos a terminar a las 10:30 hoy día. Yo creo que lo razonable es dejar desde ya invitado para la semana que viene a don Oscar Landerreche y las personas que nos acompañan. Pero si hay peticiones de palabra por parte de los otros diputados, prefiero entregarlas ahora. Diputado Castro y diputado... Terminar de escuchar al señor... ¿Están todos de acuerdo en eso? ¿Algún parlamentario que intervenir antes? Adelante, por favor. Muchas gracias. Nos quedan 19 minutos para terminar la sesión. Ok, yo en honor al tiempo voy a tratar de focalizar la presentación en 3 ejes fundamentales que creo que son relevantes para poder entender bien la controversia que hoy día tiene Codelco con Contraloría. En primer término, quiero explicar cuál es el marco normativo y el régimen de control al cual se sujeta Codelco. Codelco está sujeto a un complejo sistema de control. Codelco tiene controles internos que pasan naturalmente por su directorio, que es el órgano superior de administración. Hay diversos comités al interior del directorio que tratan diversas materias. Dentro de ellas, la más importante, asociada a las auditorías, es justamente el Comité de Auditoría, Compensaciones y Éticas, que está integrado por los directores independientes que han sido elegidos por la alta dirección pública. Tiene un área de auditoría interna que ha sido reforzada desde la entrada de la actual administración. El auditor reporta directamente al Comité de Auditoría. Y en ese comité se deciden y se toman decisiones respecto de todas las investigaciones que se llevan adelante respecto de Codelco. Y además tenemos la Junta de Accionistas. La Junta de Accionistas, como toda sociedad anónima, en el caso de Codelco, está presidida por el ministro de Hacienda y la ministra de Minería, y ella tiene lugar en abril de cada año, y excepcionalmente cuando se citan a juntas extraordinarias. La controversia que hoy día tenemos con Contraloría obligó a citar a una junta extraordinaria accionista que es por todos conocido. Adicionalmente a estos controles internos, hay controles externos. Los controles externos directos están radicados fundamentalmente en Cochilco, la Comisión Chilena del Cobre, la Superintendencia de Valores Seguros, por el hecho de ser una empresa del Estado sujeta a las normas de la sociedad anónima abierta, y esta Cámara de Diputados también. Adicionalmente hay un control de carácter indirecto que ejerce la Contraloría General de la República a través de Cochilco. O sea, la Contraloría puede solicitar cualquier tipo de antecedentes a Cochilco y Cochilco a su vez nos solicita esos antecedentes. Excepcionalmente la Contraloría tiene facultades para poder iniciar una fiscalización directa respecto de Codelco, y eso ha ocurrido solamente en 3 ocasiones en toda la historia de Codelco. Una de ellas fue el caso Dávila. Este es el segundo caso, y el tercer caso ocurrió durante la presidencia de don Juan Villarzú, cuando la misma administración solicitó que se revisaran ciertos contratos. En honor al tiempo, habiendo explicado cuál es el marco de control que existe respecto de Codelco, quiero ir derechamente a cuál es la controversia asociada a los contratos con partes relacionadas. Porque efectivamente estamos hablando de una discrepancia de cuál es el marco jurídico aplicable. La Contraloría interpreta que el marco jurídico aplicable a Codelco en lo que dice relación con los contratos con partes relacionadas es el artículo 4. Codelco, por su parte, dice que le son aplicables los artículos 146 y 147 de la Ley de Sociedad Anónima. Pero quiero reiterar algo que dijo el presidente. Pareciera que Codelco ha tratado de cambiar las reglas del juego, y eso no es así. Como lo dijo el presidente, hay una jurisprudencia permanente en el tiempo de la Contraloría en la cual no solo ha reconocido que se le aplican las normas de la sociedad anónima, sino que los contratos con partes relacionadas son válidos y que los sistemas de control que tiene Codelco al respecto cumplen con el principio de probidad. Y me quiero detener, y les quiero pedir que acompañen un segundo, y quiero transcribir parte de la resolución de la Contraloría. Dice así esta resolución. Dice: en la asignación directa del contrato a la referida consultora se había hecho una consulta asociada a un contrato a una empresa, una serie de ingenieros. Se dio cumplimiento a la norma corporativa sobre negocios con partes relacionadas, que permite a esa empresa contratar con compañías en las cuales sus autoridades tuvieran conflictos de interés, siempre que se encontrara claramente en juego el interés superior de dicha corporación, que su directorio apruebe expresamente y formalmente la operación específica, y que la autoridad afectada por tal conflicto no intervenga en la decisión, todo lo cual habría ocurrido en la empresa. En otras palabras, Codelco ha funcionado sobre ciertas reglas del juego, ha jugado un partido en el entendido que el criterio tradicional, no solamente por su ley, sino que por el criterio de la Contraloría,
le indicaba que la norma que estaba aplicando era correcta. Por ende, el cambio de criterio está hoy en la Contraloría, no en Codelco. Ahora, se ha dado a entender que los contratos con partes relacionadas per se estarían infringiendo los principios de probidad. Pero quiero decir que la ley de sociedad anónima cautela y protege claramente el principio de probidad. ¿Y cómo lo protege? Lo protege de distintas maneras. Primero, hoy Codelco le solicita a 2.000 de sus funcionarios que hagan declaraciones no solo de conflictos de interés. Por ende, la información que hoy día Codelco tiene abarca un universo de 2.000 personas. 2.000 personas tienen que declarar quiénes son sus hermanos, quiénes son sus cónyuges, etc. Y esa información ingresa a las bases de datos de nuestros sistemas de suministro y es cruzada con cualquier eventual transacción que quiera realizar Codelco. La persona que tiene este vínculo de parentesco tiene que inhibirse de participar en la decisión. Tercero, tiene que levantar y tiene que contar y advertir la relación de parentesco que existe. El contrato tiene que ser luego informado a los estados financieros de Codelco. Adicionalmente, el contrato tiene que ser útil para Codelco y tiene que ser en condiciones de mercado. Por ende, todos estos controles lo que tienen por propósito es que se proteja y se cumpla con el principio de probidad. No es solo la ley de compras públicas el que inspira y el que protege el principio de probidad. También lo protege la ley de sociedad anónima. Y los principios que hoy día está implementando Codelco cumplen cabalmente con aquello. Esto, y no caigamos en un facilismo, nepotismo no es contratos con partes relacionadas. Contratos con partes relacionadas tienen un régimen muy estricto de cumplimiento, que es lo que hoy día hace Codelco. Quiero ahora ir a por qué hemos llegado a donde hemos llegado. ¿Por qué esto es tan medular para Codelco? ¿Cuáles son los impactos que esto tiene para Codelco? Si Codelco aceptara el criterio de la Contraloría, lo que estaría pasando es que su directorio no estaría cumpliendo con sus deberes fiduciarios, no estaría cumpliendo con el marco que se le dio para administrar la compañía. Significaría crear un manto de duda acerca de todo el marco jurídico aplicable. A juicio de la Contraloría, la ley de sociedades anónimas se aplica de forma solo excepcional. Entonces, la verdad, estaríamos en un verdadero limbo jurídico. Adicionalmente, si aplicáramos el artículo 4 de la Ley de Compras Públicas, todos los contratos con partes relacionadas que se han celebrado hasta el día de hoy serían nulos, de nulidad absoluta. Los directores y ejecutivos que hubieran participado en esas decisiones arriesgarían responsabilidad personal por haber infringido el deber de probidad. Adicionalmente, el restringir la posibilidad que Codelco celebre contratos con partes relacionadas limitaría severamente sus capacidades de poder competir en un mercado altamente sofisticado y competitivo como es la minería. En otras palabras, esto no es baladí, esto no es simplemente un capricho que tiene Codelco de presentar esta demanda de nulidad. Se ha visto en la necesidad de gatillar el proceso de nulidad porque no tiene alternativa, porque no hacerlo sería incumplir los deberes fiduciarios de todos los directores, arriesgando responsabilidades personales. Quiero detenerme nuevamente en el punto de, ¿habemos agotado todas las instancias de diálogo? Yo personalmente tuve reuniones con los equipos jurídicos de Contraloría con miras a poder buscar una solución institucional y republicana a este conflicto. Yo creo que esto ha significado un desgaste no menor de recursos para la Contraloría y para nosotros. Esto debió haberse resuelto de otra manera. Sin embargo, la posición de la Contraloría a este respecto fue intransigente y no obstante los distintos iniciativas y medidas en pos de demostrar la probidad de Codelco no fueron satisfactorias. Y es hoy donde estamos radicados, en los tribunales. Claramente no es el escenario ideal, pero es donde estamos. En resumen, el diferendo que hoy día tiene Codelco con la Contraloría se refiere a 4 ejes principales. Primero, ¿cuál es el estatuto legal que aplica a Codelco? A juicio de la Contraloría, la ley de sociedad anónima se aplica por vía excepcional. A juicio de Codelco, por el contrario,
La reforma del año 2009 que pasó por esta Cámara fue clara en decir que ella se rige por su ley, por sus estatutos y en forma supletoria por la ley de sociedades anónimas. Y así se estructuró la sociedad en ese minuto. Respecto a los mecanismos de contratación, la Contraloría indica que Codelco no puede utilizar la licitación privada como un mecanismo regular para asignación de contratos. A juicio de Codelco, Codelco debe determinar y su administración debe ponderar en cada caso cuál es el mecanismo más idóneo para adjudicar bienes y servicios. Naturalmente, como lo han visto las cifras, se ha visto una declinación sustantiva respecto de las asignaciones directas y había un incremento también respecto de las asignaciones públicas. Tercer punto, negocios con parte relacionada, es lo que acabo de decir. A juicio de la Contraloría, esas transacciones son nulas y están prohibidas. Y la única excepción es por la vía de notificar a la Cámara de Diputados y informando a la Contraloría. Ustedes podrían decir, pero ¿qué problema hay con eso? ¿Por qué ustedes no pueden mandar copia de esos contratos a la Contraloría y la Cámara de Diputados? Bueno, lo que pasa es que no es solamente información nuestra, es también información de los contratistas. Los contratistas no van a estar dispuestos a que la información que corresponde a su propiedad intelectual, sus diseños, sea susceptible de ser revisada por terceros. Hay obligaciones de confidencialidad que impiden que esos contratos sean revelados. De allí que la forma como está sancionada en la Ley de Sociedad Anónima a propósito de los contratos con partes relacionadas cumple cabalmente con el principio de probidad. Por último, la Contraloría en su informe 900 trata de determinar cuáles son los elementos técnicos, comerciales y económicos para la asignación de ciertos recursos. De acuerdo al Estatuto de la Contraloría, ella no tiene capacidad para involucrarse en el mérito de las decisiones. El control que ejerce la Contraloría es un control de legalidad, no es un control de mérito. La oportunidad respecto de qué contratista se le asigna, cuáles requisitos técnicos son los necesarios, quién cumple mejor o peor con tales requisitos le corresponden a la Administración. La Contraloría no está llamada a cumplir aquello. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Hay un oficio que está solicitando el diputado Silver. El fin de la sesión, presidente, para que termine el tema Codelco. Lo que pasa es que quedan 6 minutos, ¿no? No, sí, pero ya deberíamos haber terminado, me informa la Secretaría, porque estamos a puerta de entrar a la sala. Entonces yo le sugiero, como está ya acordado la invitación al presidente del directorio y sus asesores para el próximo miércoles 11, sugiero solo que usted, diputado, solicite el oficio para acordarlo y levantamos. No, está bien, presidente, si bien no es parte del mandato el tema de ENAP, pero es parte sí de esta comisión el conocer la política de remuneraciones de las empresas y es tema, obviamente, como ENAP ha obrado su plan de indemnización y de retiro. Me gustaría solicitar a la Empresa Nacional del Petróleo, efectivamente, nos pueda entregar las indemnizaciones que han recibido ex ejecutivos de dicha empresa y los montos involucrados, así como las políticas o planes de egreso que tiene asociado a esta empresa. ¿En qué periodo, diputado? De los últimos 5 años, lo menos, presidente. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Muy bien, y por haberse... Diputado Alvarado, por favor. Sí, un oficio también quiero pedir, Sí. presidente, a la Superintendencia de Valor y Seguro. Muchas gracias, diputado. A la Superintendencia de Valor y Seguro que dé cuenta a esta comisión de los controles que haya hecho o líneas de, como se describe el abogado, ¿cierto? Como línea de control directo sobre Codelco en los últimos 5 años también. Muy bien, ¿habría acuerdo? Había uno ya, dice el secretario. ¿Llegó? Está ¿Llegó? pendiente la respuesta, pero es un- Bueno, pidámonos de nuevo que se llegue la reitere. respuesta. Se reitere. Bien, la ¿Ya? próxima... No hay ninguna consulta. No, en no, esta no, oportunidad. no, porque está ya convocado para el próximo miércoles a las 9:30 horas el presidente del directorio con todo el equipo ejecutivo, que va a ser el debate, el fondo sobre todas las materias. Por haberse cumplido el propósito, se levanta la sesión.